En el corazón de Oriente Medio, en ese punto exacto donde los continentes parecen tocarse y las civilizaciones se han cruzado durante milenios, existe una nación de contrastes profundos. Es una franja de tierra tan pequeña que se puede atravesar en automóvil en apenas unas horas, y sin embargo, dentro de sus fronteras, cabe un mundo entero de paisajes distintos, desde la extensión abrasada por el sol del desierto del Negev, en el sur, hasta las colinas verdes y ondulantes de Galilea, en el norte. Este es un lugar donde el peso de 4000 años de historia no es un concepto abstracto, sino una presencia tangible, grabada en las piedras antiguas de sus ciudades y tejida en la propia identidad de su gente. Y sin embargo, es también una tierra de movimiento constante hacia adelante, un centro de innovación moderna, una sociedad definida por una energía vibrante y acelerada. Este es Israel, un país donde los sitios sagrados, venerados por 3 de las grandes religiones del mundo, se encuentran a apenas unos minutos en automóvil de relucientes campus tecnológicos. Un lugar donde las tradiciones antiguas no son reliquias del pasado, sino que se viven y se respiran en el ritmo de la vida diaria, conviviendo con una cultura secular y cosmopolita. Comprender la vida aquí es comprender esta interacción constante y dinámica entre lo antiguo y lo moderno, entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el peso de la historia y la atracción del futuro. Esta no es una historia de titulares ni de conflictos, sino de las realidades silenciosas y cotidianas de las personas que llaman hogar a esta tierra compleja y fascinante. Esta es la historia de la vida diaria en Israel. El ritmo de la vida cotidiana en Israel suele comenzar antes de que el sol haya terminado de salir y se despliega de forma distinta según el lugar donde uno se encuentre. En la antigua ciudad de Jerusalén, la mañana llega con una sensación de reverencia silenciosa. La primera luz ilumina piedras que han sido testigos de milenios de historia. El día puede comenzar con el sonido del llamado musulmán a la oración, resonando desde un minarete, con el repique de las campanas de una iglesia o con el murmullo tranquilo de una plegaria judía. Aquí, la rutina matutina está impregnada de una sensación de intemporalidad. Caminar por los callejones estrechos y sinuosos de la ciudad vieja es presenciar un mundo que despierta casi de la misma manera en que lo ha hecho durante siglos. Comerciantes que suben las cortinas metálicas de sus tiendas, el aroma del pan recién horneado mezclándose con el del café fuerte, perfumado de cardamomo, flotando en el aire. A tan solo una hora de camino hacia el oeste, pero a un mundo de distancia en atmósfera, la ciudad de Tel Aviv despierta con una energía completamente diferente. Este es el corazón moderno y secular de Israel, una ciudad que vive y respira a orillas del Mediterráneo. Aquí, la rutina matutina es activa, abierta hacia afuera. El malecón, conocido como la Tayelet, ya está lleno de vida. Corredores, ciclistas, personas paseando a sus perros. Los cafés que bordean los bulevares bullen de actividad, con residentes que toman un espresso y algo de pastelería de camino al trabajo. La cultura aquí es informal y enérgica. El día no comienza con contemplación silenciosa, sino con el zumbido del tráfico, el murmullo de las conversaciones y el golpeteo rítmico y suave de las olas contra la orilla. Ya sea en un tranquilo pueblo del desierto, en una aldea agrícola comunitaria conocida como kibutz, o en una ciudad bulliciosa, la comunidad es el cimiento de la sociedad israelí. Los barrios suelen ser unidos, y la línea entre la vida privada y la vida pública es porosa. La vida en la calle es vibrante y esencial. Es en las aceras, en los parques del vecindario y en los mercados al aire libre, el shuk, donde se despliega la vida cotidiana de la comunidad. Aquí la gente no solo va de compras, se encuentra, conversa, discute de política, comparte noticias sobre sus familias. Y quizás cabría preguntarse si esa costumbre de detenerse a hablar con el vendedor de siempre, de conocer al vecino por su nombre, no sea algo que muchos, en otras partes del mundo, hayan visto desaparecer con el tiempo. La familia misma es la piedra angular absoluta de la cultura. Es común que varias generaciones vivan en la misma ciudad, y las reuniones familiares son frecuentes, ruidosas y centrales en la vida social. Este poderoso sentido de comunidad y de familia ofrece un sistema de apoyo profundamente arraigado, un ancla de estabilidad en una región que muchas veces es todo menos estable. Hablar de una única identidad israelí sería pasar por alto el mosaico rico, complejo y a menudo desafiante de culturas que conforman esta nación. La identidad del país está profundamente arraigada en su herencia judía.
una conexión con esta tierra que se extiende por miles de años. Esta herencia es una parte viva y palpitante del presente. El idioma hebreo, revivido tras 2000 años de haber sido una lengua dormida, es hoy el idioma vibrante de la calle, de los negocios, del arte. El ritmo de la semana está marcado por el calendario judío, que culmina en el Shabbat, el día de descanso, que comienza al atardecer del viernes. A medida que se acerca la tarde del viernes, ocurre un cambio perceptible en todo el país. El ritmo frenético de la semana se desacelera. En Jerusalén y en otras zonas religiosas, la vida se detiene casi por completo. Los comercios cierran, el transporte público se detiene y desciende un silencio profundo mientras las familias se reúnen para la tradicional cena del viernes por la noche. Pero Israel no es un bloque uniforme. Es una sociedad multicultural donde numerosas comunidades conviven lado a lado. La comunidad árabe israelí, que incluye tanto a musulmanes como a cristianos, representa más del 20% de la población. Son parte integral del tejido de la nación, con su propia cultura distintiva, sus tradiciones y el idioma árabe ampliamente hablado. En ciudades como Nazaret y Haifa, la cultura árabe es vibrante y visible en la comida, en la música, en la vida cotidiana de la comunidad. Los drusos, un singular grupo religioso de habla árabe, residen en aldeas de las regiones del norte, en Galilea y el Carmelo, manteniendo sus propias tradiciones distintivas y un fuerte sentido de identidad comunitaria. Esta diversidad es una fuente de riqueza cultural, pero también plantea desafíos constantes de convivencia e integración. Uno podría preguntarse cómo sería vivir rodeado, día a día, de tantas historias distintas entrelazadas en un mismo territorio tan pequeño. La historia en esta tierra no es un tema distante que se estudia en los libros. Es una fuerza presente y poderosa que ha moldeado la identidad de cada comunidad. La memoria colectiva de triunfos históricos, de tragedias, de narrativas religiosas ancestrales, define la manera en que los israelíes de todos los orígenes ven el mundo. Vivir aquí significa transitar un mundo donde la historia antigua y la identidad moderna dialogan constantemente, moldeando el presente y definiendo el futuro. Junto a su historia milenaria, Israel ha cultivado una de las economías más dinámicas e innovadoras del mundo. El país es reconocido a nivel mundial por su sector de alta tecnología, conocido a menudo como el Silicon Wadi. Este ecosistema de startups, firmas de capital de riesgo y centros de investigación y desarrollo de empresas multinacionales se concentra en la llanura costera alrededor de Tel Aviv. La cultura de este sector se caracteriza por su ritmo acelerado, su atmósfera informal y un espíritu de innovación incansable. Es un mundo de emprendedores jóvenes, altamente educados y ambiciosos, impulsados por una cultura que fomenta tomar riesgos y que no teme al fracaso. Este espíritu de nación startup se ha convertido en una pieza clave de la identidad israelí contemporánea. Pero la economía está lejos de ser unidimensional. La agricultura, por ejemplo, siempre ha sido una piedra angular en la historia de la nación. Enfrentados a un clima árido y a recursos hídricos limitados, los agricultores y científicos israelíes se convirtieron en pioneros de la tecnología agrícola, desarrollando técnicas revolucionarias como el riego por goteo, que transformaron la agricultura en climas secos de todo el mundo. Hoy, el país produce una cantidad notable de frutas, verduras y flores, gran parte de las cuales se exporta. El turismo es otro pilar vital de la economía, atrayendo a millones de visitantes cada año hacia sus sitios históricos, religiosos y naturales. Desde los lugares sagrados de Jerusalén hasta la ciudad turística de Eilat, a orillas del Mar Rojo, la industria del turismo sostiene el sustento de una parte significativa de la población. Junto a estas grandes industrias, la economía también se sostiene gracias a incontables pequeños negocios, desde talleres de barrio hasta restaurantes familiares. Estas empresas forman la columna vertebral de las comunidades locales, reflejo de una cultura de trabajo duro, resiliencia y un espíritu emprendedor profundamente arraigado. Esta mezcla entre tecnología de vanguardia y comercio tradicional define el mundo laboral israelí de hoy. La comida de Israel es un reflejo directo y delicioso de su geografía y de su diversa herencia cultural. La cocina es una fusión vibrante de tradiciones de Oriente Medio y del Mediterráneo, construida en torno a ingredientes frescos, de temporada y cultivados localmente. La idea de comer fresco no es aquí una tendencia pasajera, sino un pilar fundamental de la cultura culinaria. Los mercados al aire libre, el shuk, son el corazón palpitante de la escena gastronómica. Lugares como el mercado de Mahane Yehuda
Yehuda, en Jerusalén, o el mercado del Carmel, en Tel Aviv, son un festín para los sentidos, un torbellino de colores, sonidos y aromas, compuestos repletos de aceitunas relucientes, especias fragantes, frutas y verduras frescas, quesos artesanales y pan recién horneado. La dieta diaria es rica en vegetales. Las ensaladas no son un acompañamiento, son un elemento central de casi todas las comidas, siendo la más célebre la ensalada israelí, finamente picada, de tomate, pepino y cebolla. El pan es esencial, ya sea el humilde pan pita, perfecto para acompañar el hummus, o la jalá trenzada, protagonista de la cena de Shabbat. La comida callejera es una obsesión nacional y un gran igualador, disfrutada por personas de todos los ámbitos de la vida. El icónico falafel, esas bolitas fritas de garbanzo rellenas en un pan pita, junto con ensalada y tahini, y el shawarma, carne asada en asador y cortada en finas láminas dentro de un pan lafa, son elementos fijos del paisaje urbano. Pero el verdadero corazón de la cultura gastronómica israelí está en el hogar. Las comidas familiares son rituales apreciados, un momento de conexión y de compartir. Una cena típica puede incluir una colección de mese, pequeños platos, hummus, baba ganoush, tahini, distintas ensaladas, seguidos de un plato principal de carne a la parrilla, pescado o un guiso abundante de vegetales. La cultura de los cafés también está profundamente arraigada en la vida diaria. Los cafés no son solo lugares para tomar algo rápido, son centros sociales, salas de estar al aire libre donde la gente se reúne por negocios, se pone al día con amigos o simplemente se sienta a ver pasar el mundo. Desde la comida callejera más sencilla hasta el festín familiar más elaborado, la comida en Israel es mucho más que sustento. Es comunidad, es tradición, es la celebración de sabores frescos y vibrantes. Para un país de su tamaño, Israel posee un paisaje natural sorprendentemente diverso y hermoso. Este entorno no es solo un telón de fondo para la vida cotidiana, es parte integral de la identidad nacional y un refugio apreciado frente a la intensidad de la vida urbana. La larga costa mediterránea es el patio de juegos del país. Las playas de arena de ciudades como Tel Aviv y Haifa son parte central de la vida diaria, un lugar para nadar, para surfear, para jugar matkot, ese juego de paleta tan popular, o simplemente para relajarse y socializar. Hacia el sur, el paisaje se transforma en la vasta y majestuosa extensión del desierto del Negev. Es un mundo de belleza austera y silenciosa, de cráteres dramáticos, oasis ocultos y formaciones rocosas milenarias. El desierto no se percibe como un vacío estéril, sino como un lugar de aventura, de historia, de renovación espiritual. Más al este se encuentra una de las maravillas naturales más singulares del planeta, el Mar Muerto. Situado en el punto más bajo de la Tierra, sus aguas extremadamente saladas y ricas en minerales crean una experiencia casi surreal, permitiendo a quien lo visita flotar sin esfuerzo alguno sobre su superficie. Existe una cultura profundamente arraigada de explorar la tierra a pie. El senderismo, conocido como Tiyul, es un pasatiempo nacional para israelíes de todas las edades. Los fines de semana y en los días festivos, los numerosos parques nacionales y reservas naturales del país se llenan de familias y grupos de amigos. Senderos bien señalizados, como el extenso Sendero Nacional de Israel, que atraviesa todo el país de norte a sur, se entrecruzan por el paisaje, llevando a quien los recorre a través de bosques frondosos en Galilea, junto a ríos históricos y hacia remotos cañones del desierto. Este amor por el aire libre, por conectar con la tierra, es un aspecto poderoso y unificador de la experiencia israelí, una manera de apreciar la belleza profunda y variada de este pequeño y preciado rincón del mundo. La energía del Israel moderno tal vez se manifieste con mayor claridad en su movimiento constante. El país está conectado por una infraestructura sofisticada y en expansión permanente que sostiene el ritmo acelerado de la vida cotidiana. En la región central, densamente poblada, las carreteras suelen estar llenas del tráfico pesado de los traslados diarios. El automóvil ocupa un lugar central en la vida de muchas familias, pero el sistema de transporte público es extenso y ampliamente utilizado. Una red de trenes modernos y cómodos conecta las principales ciudades, ofreciendo una manera rápida y eficiente de viajar entre Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y el sur del país. El sistema de autobuses públicos es el motor de trabajo del transporte nacional. Sus autobuses verdes son una estampa familiar en cada carretera y en cada calle de la ciudad, llegando incluso a los pueblos y aldeas más remotos. Las estaciones centrales de autobuses en las grandes ciudades son verdaderas colmenas de actividad, centros complejos y bulliciosos que reflejan el movimiento constante de la población. Esta infraestructura se encuentra en un estado de desarrollo continuo.
Se construyen nuevas autopistas, se extienden las líneas de tren y ciudades como Tel Aviv están construyendo un nuevo sistema de tren ligero para aliviar la congestión urbana. El Aeropuerto Internacional Ben Gurión, ubicado cerca de Tel Aviv, es la principal puerta de entrada internacional del país, un centro moderno y eficiente que conecta a Israel con el resto del mundo. Este desarrollo y movimiento constantes son un testimonio del enfoque de la nación en el crecimiento y la modernidad. Reflejan una sociedad que no se queda quieta, sino que construye, conecta y avanza sin descanso, esforzándose por acortar distancias y superar las limitaciones geográficas de su reducido tamaño. Para los jóvenes de Israel, crecer significa recorrer un camino que, en muchos sentidos, es único. El sistema educativo es una prioridad alta, con un fuerte énfasis en el logro académico en ciencias, matemáticas y humanidades. Sin embargo, después de la escuela secundaria, el camino se aparta del que siguen muchos de sus pares en el resto del mundo. Para la mayoría de los israelíes judíos, el servicio militar es una experiencia obligatoria y profundamente formativa. Los hombres jóvenes sirven durante casi 3 años y las mujeres durante 2 en las Fuerzas de Defensa de Israel, conocidas como el IDF. Este periodo de servicio es un rito de iniciación profundo. Es un momento en que jóvenes de orígenes sociales, económicos y religiosos completamente distintos se reúnen, forjando vínculos profundos y aprendiendo habilidades de liderazgo, disciplina y responsabilidad. Es una experiencia que inculca un poderoso sentido de identidad nacional y de destino compartido, y que moldea su visión del mundo mucho después de haber concluido el servicio. Y quizás valga la pena preguntarse qué se siente al ver a los propios hijos partir hacia ese servicio, sabiendo lo que representa para toda una generación. Después del servicio militar, muchos jóvenes israelíes emprenden un largo viaje al extranjero, una oportunidad para descomprimirse y conocer el mundo antes de instalarse en la siguiente etapa de sus vidas. La educación superior es una meta común, y las universidades del país son centros de investigación y aprendizaje respetados internacionalmente. La cultura juvenil es vibrante y diversa. En ciudades seculares como Tel Aviv es un mundo de música, arte y una vida nocturna floreciente. Los jóvenes están conectados globalmente, son ambiciosos y orientados a su carrera profesional. Enfrentan los desafíos universales de su generación, pero con una capa adicional de complejidad: equilibrar la atracción de un mundo globalizado y moderno con las tradiciones profundamente arraigadas de su cultura, y construir un futuro propio en un país donde el peso del pasado y las incertidumbres del presente siempre están cerca. El ritmo de la vida en Israel cambia de manera drástica con la puesta del sol. El día está definido por el trabajo, la energía, la actividad intensa. Las calles de las ciudades se llenan de los sonidos del comercio y del tráfico. Los mercados están en su punto máximo, un torbellino de vendedores que gritan y compradores decididos. Los lugares de trabajo, desde oficinas corporativas hasta obras en construcción, operan a un ritmo elevado. El día es productivo, enfocado, orientado hacia afuera, reflejo de una sociedad construida sobre el trabajo duro y el impulso de seguir avanzando. Al caer la tarde, se apodera una energía distinta. La vida comienza a volverse hacia adentro, hacia la comunidad, la familia, el descanso. En ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, la escena de restaurantes cobra vida. Un paisaje culinario diverso ofrece de todo, desde restaurantes de alta cocina hasta pequeños locales acogedores. La cultura de salir a cenar es fuerte, una oportunidad para socializar y relajarse después de un largo día. En Tel Aviv, la noche continúa en una vibrante variedad de bares, clubes y locales de música en vivo que permanecen activos hasta muy tarde. Pero para muchos, la noche es un asunto más tranquilo, más doméstico. El ritual nocturno más común y más apreciado es la cena en casa, en familia. A medida que cae la oscuridad, las luces en los barrios residenciales se encienden con un brillo cálido, señalando un retiro colectivo hacia la comodidad y la seguridad del hogar. Las calles de estos barrios quedan en silencio, un silencio interrumpido solo por el murmullo de conversaciones que se escapan por ventanas abiertas o por el sonido de niños jugando. Este contraste nocturno, entre la energía pública y vibrante de la vida nocturna y el santuario tranquilo y privado de la vida familiar, capta la naturaleza dual de una sociedad que valora tanto el dinamismo del encuentro social como los lazos profundos y reparadores del hogar. Describir la vida cotidiana en Israel sin reconocer sus desafíos inherentes sería contar solo la mitad de la historia. Este es un país donde la realidad geopolítica es una presencia constante e ineludible en la vida de sus ciudadanos.
El conflicto regional en curso y la compleja situación política hacen que la seguridad sea un aspecto omnipresente de la rutina diaria. Se hace visible en la presencia de soldados en los espacios públicos, en los controles de seguridad a la entrada de los centros comerciales y edificios públicos, y en una conciencia nacional que siempre está atenta al ciclo de noticias. Durante generaciones, los israelíes han vivido con el estrés subyacente de un conflicto latente. Esta realidad ha forjado una psicología nacional singular, una mezcla de resiliencia, una tendencia a vivir el presente con intensidad y una conciencia profundamente arraigada de la fragilidad de su situación. Los debates políticos son intensos y apasionados, tocan preguntas fundamentales sobre identidad, seguridad y el futuro de la nación. El costo de vida es alto, particularmente en los grandes centros urbanos, lo que genera presiones económicas para muchas familias. También existen disparidades sociales y económicas significativas entre distintos sectores de la población, generando tensiones internas con las que el país lidia de manera constante. Vivir en esta tierra, históricamente disputada, significa transitar una realidad a menudo cargada de complejidad e incertidumbre. Estos desafíos no son cuestiones políticas abstractas, están entretejidos en la trama misma de la vida cotidiana, moldeando decisiones, conversaciones y la mirada de cada persona que vive aquí. Frente a estos desafíos innegables, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué la gente elige construir su vida en este lugar? Es una pregunta que quizás cada uno respondería de manera distinta, según lo que valore más en la vida. Las respuestas son profundamente personales y, sin embargo, suelen girar en torno a un mismo conjunto de fuerzas poderosas e intangibles. Para muchos, especialmente para los israelíes judíos, existe una conexión irrompible con esta tierra, la sensación de regresar a una patria ancestral que tiene miles de años de historia. Es un sentido profundo de formar parte de una historia larga y continua, una sensación de pertenencia histórica y espiritual que no puede replicarse en ningún otro lugar del planeta. Se quedan por los lazos poderosos e inquebrantables de la familia y la comunidad. En un mundo que a veces parece cada vez más fragmentado, la sociedad israelí ofrece un profundo sentido de identidad colectiva y apoyo mutuo. Es la sensación de pertenecer a un lugar donde las personas comparten un destino común, donde el bienestar del individuo está profundamente entrelazado con el bienestar del conjunto. Se quedan por una calidad de vida que no se mide en titulares, sino en la calidez del vínculo humano, en la vitalidad de la cultura, en los momentos simples y cotidianos de alegría. Se quedan por el sentido de propósito compartido, por la sensación de formar parte de un proyecto dinámico y en constante construcción, la edificación de una nación moderna sobre una tierra milenaria. Es una vida vivida con intensidad y con sentido, una vida que rara vez es tranquila o simple, pero que siempre se siente profundamente. Es la sensación de tener raíces que se hunden profundamente en la tierra, una conexión con un lugar que es más que un simple país. Es, para ellos, sin lugar a dudas, el hogar. Y tal vez, al final, cada quien que haya sentido alguna vez ese tirón hacia una tierra propia, sea cual sea su origen, reconozca algo de sí mismo en esa manera de aferrarse a las raíces, de elegir quedarse a pesar de todo. La vida en Israel transcurre en el espacio que existe entre lo antiguo y lo nuevo. Es un lugar moldeado por los ecos de la plegaria y el zumbido de la innovación, por el ritmo de las tradiciones ancestrales y el paso incesante de la modernidad. Es una tierra de belleza profunda y de complejidad profunda, donde el peso del pasado es un compañero constante de una sociedad que siempre mira hacia el futuro. Aquí, la vida cotidiana no es un relato simple, sino un tapiz rico e intrincado, tejido con hilos de fe, cultura, familia y resiliencia. Es un testimonio de la capacidad humana para construir un presente vibrante y dinámico en una tierra que guarda la memoria de milenios. En los momentos silenciosos de lo cotidiano, en la comida compartida, en el mercado bullicioso, en el atardecer sereno, se encuentra el espíritu perdurable de un pueblo que vive una vida moderna en un hogar antiguo y profundamente querido.